Hay algo que la mayoría de los hombres no logra ver a tiempo, y no es porque no quieran, sino porque nadie se los enseñó. Una mujer casi nunca te va a decir directamente que se está empezando a enamorar de ti. No al principio, no cuando todo está naciendo. Pero eso no significa que no esté pasando, significa que está ocurriendo de una forma mucho más silenciosa. Y aquí es donde empieza el verdadero problema, porque cuando no sabes interpretar esas señales, puedes arruinar algo que apenas estaba tomando forma, o peor aún, puedes creer que hay algo especial cuando en realidad no lo hay. Por eso, en este video no vamos a hablar de señales obvias, vamos a ir más profundo. Voy a mostrarte comportamientos sutiles, casi invisibles, que revelan cuando una mujer está empezando a sentir algo real por ti, incluso antes de admitirlo. Y quédate hasta el final, porque hay un detalle que casi nadie entiende sobre el amor, y cuando lo comprendes, todo cambia. Ahora sí, empecemos. La primera señal no tiene que ver con lo que dice, sino con lo que deja de ocultar. Cuando una mujer empieza a sentir algo por ti, poco a poco empieza a bajar su guardia emocional. Pero no lo hace de forma evidente, no te lo anuncia. No hay una frase clara que diga, confío en ti. Es más sutil que eso. Al principio, como todos, intenta mostrar su mejor versión. Cuida lo que dice, cómo se comporta, cómo la percibes, pero llega un momento en el que algo cambia. Y ese cambio no es casual. Empieza a hablarte de cosas más personales. Ya no se queda solo en lo superficial. Aparecen conversaciones más profundas, más reales. Te cuenta lo que le preocupa, lo que le incomoda, incluso cosas que normalmente no compartiría con alguien que no le importa. Y aquí es donde muchos se confunden, porque interpretan esto como debilidad o como pérdida de interés. Pero es exactamente lo contrario. Una mujer que solo quiere gustarte nunca te va a mostrar sus partes más vulnerables. Pero una mujer que empieza a conectar contigo de verdad deja de actuar y empieza a ser. También notarás otro detalle importante, ya no evita que la veas en sus días malos. Antes, si estaba cansada, estresada o simplemente no se sentía bien, prefería no verte, mantenía esa imagen controlada. Ahora no, ahora puede aparecer sin filtros, sin esa necesidad constante de impresionar. Y eso no es falta de interés, es confianza. Recuerdo una historia que lo explica perfectamente. Un hombre me contó que al inicio todo con una chica era ligero, divertido, mucha risa, mucha química, todo parecía un juego. Pero un día, en medio de una conversación, ella se quedó en silencio. No era incómodo, era diferente. Después de unos segundos dijo algo simple. A veces me cuesta confiar en la gente. No lo dijo buscando atención, no lo dijo con drama, solo lo soltó, como si bajara una barrera, y en ese momento él entendió algo. Ya no estaban jugando. Cuando una mujer deja de protegerse contigo, cuando se permite mostrarse tal cual es, te está dando acceso a una parte de ella que no es para cualquiera. Pero cuidado. Que te deje entrar no significa que ya esté todo ganado. Significa que estás en un punto delicado, donde puedes construir algo real, o arruinarlo sin darte cuenta, porque lo que viene después es aún más sutil y no tiene que ver con lo que dice, sino con lo que su cuerpo empieza a hacer sin que ella lo controle. Y si no sabes leer eso, te lo vas a perder por completo. Hay algo que tienes que entender. Antes de que una mujer diga lo que siente, su cuerpo ya lo ha dicho muchas veces, pero casi nadie lo nota, porque no es un lenguaje directo, no son gestos exagerados ni señales obvias. Es algo mucho más fino, más natural, más difícil de fingir, y justamente por eso es tan revelador. Cuando una mujer empieza a desarrollar sentimientos por ti, su forma de estar contigo cambia sin que ella lo planee. Por ejemplo, empieza a reducir la distancia y no hablo necesariamente de contacto físico directo, hablo de algo más sutil, busca estar más cerca de ti, se sienta a tu lado cuando tiene otras opciones, se inclina ligeramente cuando hablas, permanece en tu espacio más tiempo del necesario, no lo hace de forma consciente, simplemente le nace. Y ahí está la clave. Cuando algo no es forzado, suele ser real. Pero eso no es todo. Hay otro detalle que pocos hombres saben interpretar: su mirada. Al principio, cuando una mujer está evaluando si le gustas o no, su mirada es más rápida, más analítica, observa, mide, compara, pero cuando empieza a sentir algo diferente, esa mirada cambia, se vuelve más tranquila, más sostenida, más presente. Empieza a mirarte sin prisa, sin tensión, sin necesidad de evaluar nada.
Y en esos momentos hay algo que se crea, un tipo de conexión que no necesita palabras. Pero aquí viene algo aún más interesante. Su cuerpo empieza a relajarse contigo, pierde rigidez, sus movimientos se vuelven más naturales, se ríe con más facilidad, incluso por cosas pequeñas. Su postura ya no está calculada. Es como si bajara la guardia, pero esta vez no solo emocionalmente, sino físicamente también. Y esto pasa por una razón muy simple. Tu presencia le genera comodidad. Y cuando una mujer se siente cómoda contigo, empieza a quedarse. Te voy a contar algo que ilustra esto perfectamente. Un hombre me dijo que en sus primeras citas con una chica ella era correcta, educada, pero distante. Todo estaba bien, pero se sentía un poco frío, como si ella estuviera siempre midiendo cada movimiento. Pero en la tercera cita, algo cambió, empezó a reírse más. Su tono de voz se volvió más cálido, y en un momento, mientras él hablaba, ella simplemente se quedó mirándolo sin decir nada. No era una mirada incómoda, era diferente, y luego pasó algo pequeño, pero muy revelador. Cuando él hizo una broma, ella lo tocó ligeramente en el brazo, un gesto mínimo, pero completamente espontáneo. Y en ese instante él lo sintió. Algo había cambiado porque esos pequeños gestos no se planean, salen cuando hay algo más. Cuando una mujer empieza a enamorarse, su cuerpo deja de protegerse y empieza a acercarse. Pero aquí es donde muchos hombres cometen un error, confunden estas señales con una confirmación absoluta. Y no lo son, son una puerta, no el destino final. Porque lo que realmente marca la diferencia no es solo cómo se comporta contigo en el momento, sino cómo empieza a incluirte en su mundo cuando tú no estás presente. Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora, porque cuando una mujer empieza a hacerte un espacio en su vida, ya no estamos hablando solo de atracción, estamos hablando de algo mucho más serio. Y si no sabes reconocerlo, puedes perderlo antes de entenderlo. Hay un momento clave que muchos hombres no saben identificar. No ocurre en una cita, no ocurre en una conversación intensa. Ni siquiera ocurre cuando están juntos, ocurre cuando tú no estás. Porque cuando una mujer empieza a enamorarse de verdad, algo cambia en cómo te integra en su vida y lo hace sin anunciarlo, sin grandes gestos, sin declaraciones. Pero si prestas atención, se nota. Empieza con pequeños detalles, por ejemplo, cuando habla de su semana, de sus planes, de cosas cotidianas. De repente apareces tú, no de forma directa, no es que te diga quiero que estés ahí, es más sutil, dice cosas como ese lugar te gustaría, oye, algún día podríamos ir, creo que eso encaja contigo. Y parece algo casual, pero no lo es, porque sin darse cuenta ya te está imaginando dentro de su mundo y eso cambia todo. Otra señal importante, empieza a mencionarte en contextos donde tú ni siquiera estás presente. Habla de ti con otras personas, tal vez con una amiga cercana, tal vez con alguien de su familia, no porque ya haya algo formal, sino porque internamente tú ya tienes un espacio. Y aquí es donde muchos hombres no entienden lo que está pasando, porque piensan que si no hay etiqueta, no hay importancia, pero la realidad es otra. Una mujer no habla de alguien que no le importa, no lo hace. Y cuando lo hace, es porque algo dentro de ella ya te está considerando parte de su vida, aunque todavía no lo diga en voz alta. Pero hay más. Empieza a dejarte entrar en su rutina. Y esto es más poderoso de lo que parece. No hablamos de planes grandes, hablamos de lo cotidiano. Te cuenta cómo le fue el día sin que se lo preguntes. Te escribe en momentos normales, no solo cuando hay algo interesante, te incluye en pequeñas decisiones, incluso sin darse cuenta. Y esto tiene un significado muy claro. Ya no eres alguien externo, estás empezando a formar parte de su día a día. Recuerdo una historia que refleja esto perfectamente. Un hombre me dijo que un día, sin esperarlo, ella le comentó algo que lo dejó pensando. Le dijo, el otro día le hablé de ti a mi madre. Y no estaban en una relación formal. No había compromisos, no había etiquetas. Pero esa frase cambió todo porque en ese momento entendió algo. Él ya no era solo una opción, ya estaba dentro de su mundo. Cuando una mujer empieza a integrarte de forma natural en su vida, en sus conversaciones, en sus pensamientos. Ya no estamos hablando de interés superficial, estamos hablando de una conexión que está creciendo, pero aquí viene el punto crítico. Muchos hombres, cuando sienten esto,
Se confían, piensan que ya está todo hecho, que ya no tienen que cuidar cómo actúan. Y es ahí donde lo pierden, porque aunque ella esté abriendo su mundo, eso no significa que ya haya tomado una decisión definitiva. Todavía está sintiendo, todavía está evaluando, todavía está construyendo. Y cualquier movimiento brusco puede romper ese proceso. Por eso lo que viene ahora es tan importante, porque hay una señal que cambia completamente la dinámica. Una señal que marca el paso de la atracción a algo mucho más estable, cuando una mujer deja de jugar y empieza a elegir. Y créeme, cuando eso ocurre, ya nada vuelve a ser igual. Pero si no sabes reconocer ese cambio, puedes confundirlo y arruinarlo en el peor momento. Hay un cambio que lo transforma todo, pero casi nadie lo interpreta bien porque al principio, cuando una mujer está conociéndote, hay juego. Hay ambigüedad, hay momentos en los que parece interesada y otros en los que no tanto. A veces responde rápido, otras veces desaparece un poco y muchos hombres piensan que eso es confusión. Pero no lo es parte del proceso, es la etapa donde ella está midiendo, sintiendo, evaluando, pero cuando una mujer empieza a enamorarse de verdad, ese patrón cambia y cambia de una forma muy clara, deja de jugar, pero ojo, aquí es donde muchos se equivocan, porque creen que si deja de jugar es porque perdió interés, y es justo al revés. Deja de jugar porque ya no necesita hacerlo, porque ya no está tratando de ver si le gustas, ahora está viendo si esto puede construirse. Sus respuestas se vuelven más claras, su presencia más constante, su forma de estar contigo más estable, ya no hay tanta ambigüedad. Empieza a escribirte con naturalidad, te busca sin que tengas que insistir, está presente no por estrategia, sino porque quiere estar. Y esto genera algo que al inicio no existía, tranquilidad. Sabes dónde estás, sabes cómo es contigo, sabes que no tienes que adivinar cada paso. Y eso es una señal muy fuerte, porque cuando una mujer apuesta por el vínculo, deja atrás el juego. Pero todavía hay algo más profundo, y es cuando empieza a importarle cómo te sientes, no desde el rol de cuidar, sino desde la conexión. Empieza a observar cómo te afectan las cosas, se fija en tus reacciones, nota cuando algo te incomoda, incluso si no lo dices, y lo más importante, actúa en consecuencia. Si dice algo que no te gusta, lo corrige. Si nota distancia en ti, pregunta. Si siente que algo te afectó, no lo ignora, porque ya no le eres indiferente. Tu mundo emocional empieza a formar parte del suyo. Recuerdo un caso muy claro. Un hombre me contó que la chica con la que salía hacía bromas sobre ciertos temas que a él le incomodaban. Al principio, él no dijo nada, pero un día decidió expresarlo, y la reacción de ella fue inmediata. No solo dejó de hacerlo, sino que le dijo algo que él no esperaba. No quiero que te sientas incómodo conmigo. Y lo dijo en serio, sin justificarse, sin minimizarlo. Y en ese momento él sintió el cambio, porque entendió que ya no era solo diversión, había algo más. Cuando una mujer cuida cómo te sientes sin que tengas que pedírselo, cuando ajusta su comportamiento porque le importas, eso ya no es atracción, eso es conexión emocional. Ahora bien, llegamos a lo más importante. Muchos hombres esperan una gran señal, una frase contundente, un momento perfecto, algo que confirme todo de forma clara. Pero la realidad es otra. El amor real no empieza como una explosión, empieza como una dirección. Se construye en pequeños gestos, en detalles que parecen insignificantes, pero que son muy difíciles de fingir. Y estas señales que has visto no aparecen todas de golpe, no siguen un orden exacto. Y no significan que ya esté todo asegurado, significan algo mucho más importante, que su forma de estar contigo está cambiando, que hay una intención emocional creciendo, pero aquí está el error más común: confundir el inicio con el final, pensar que porque ella se está abriendo, ya la tienes, y es ahí donde muchos fallan, porque se relajan demasiado o avanzan demasiado rápido y rompen algo que aún se estaba formando. Por eso, si hay algo que tienes que llevarte de todo esto, es esto: no busques certezas en lo intenso. Búscalas en lo constante, no busques fuegos artificiales, busca coherencia, porque cuando una mujer realmente empieza a enamorarse, todo empieza a encajar. No es perfecto, pero tiene dirección. Y si sabes leer eso, no solo lo vas a entender mejor, vas a saber exactamente cómo no arruinarlo.